al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Alabemos, demos gracias en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Alabemos, demos gracias en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Reclamo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sello, cubro, protejo, consagro y sumerjo en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Este trabajo apostólico, esta plática, a cada una de las personas que estarán viendo o escuchando. También sello con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo puertas, ventanas y cualquier otro lugar por donde pudieran tener acceso cualquier emisario de sectas satánicas, de sectas diabólicas, de sectas masónicas, de grupos o personas que tratan de destruirnos y destruir esta obra de Dios de estos últimos tiempos. Todo quedamos sellados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para que nadie ni nada interfiera estas pláticas. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esposa del Espíritu Santo, ven y cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estábamos viendo ayer acerca de la revelación pública y la revelación privada. Entonces, continuamos hoy con la revelación privada. ¿Cuáles son las características de una revelación privada? Según la teología católica, estas revelaciones privadas son posibles, reales, relativamente raras, ¿verdad? Que Dios hable a una persona o a través de la Virgen o de los santos. Dice, primero, ¿qué dice la Iglesia? ¿Qué dice la teología católica? Dice que las revelaciones privadas son posibles, son reales, no es cosa de imaginación de la gente. Relativamente raras, no se usa tanto. Son útiles. Necesariamente deben de estar subordinadas a la relación pública y ocupan una posición distinta al departamento de la revelación. No deben de estar las revelaciones privadas incluidas donde está la revelación pública. En primer lugar, cada una de esas palabras son posibles. ¿Por qué y para qué son posibles la revelación privada? Por el mismo hecho de que la Iglesia la somete a su juicio, resulta que ella no la descarta a priori. No dice nomás así, esto no existe. Como muchas veces podemos encontrar sacerdotes o personas, ¿verdad? Sobre todo ver sacerdotes que ellos se cuentan por lo de la Iglesia. Entonces que juzgan a priori. No, eso no es cierto. O sea, que no tienen un fundamento para negarlo. Entonces la Iglesia en general no juzga a priori. Y por lo mismo las considera posibles, aunque más algunas de las permitidas las llega a elogiar y han servido para devociones que son revelaciones privadas, como tenemos aquí la devoción
a la Virgen de Fátima. Es una revelación privada, no es pública, reconocida por la Iglesia, pero no es una revelación pública. Como tenemos también la revelación del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Es una revelación privada y que la Iglesia la ha reconocido, y de allí en todo el mundo se ha propagado la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, no la obliga, pero la elogia, la recomienda. Es obvio que Dios, por el hecho de haber dado a la humanidad una revelación pública general, no ha renunciado a su libertad de añadir, cuando Él le parezca, algunas revelaciones privadas particulares menos extensas y hay veces del todo individuales. O sea, a Dios le parece, nadie le puede decir, ya no vas a hablar, ya lo dijiste todo en los evangelios, en la escritura. No, Él habla como le parece, y vemos que en las revelaciones privadas se van dando, como son esas manifestaciones, como son esas apariciones, como son también esos mensajes, de acuerdo a las circunstancias, a la necesidad de su iglesia. Lo que sí tenemos que ver, que no es algo nuevo, que no esté en la revelación pública, sino una manera más clara o sencilla de explicar lo que ya está en la revelación pública. Viene siendo la revelación privada. La riqueza del misterio de Dios es inagotable. Dios jamás ha renunciado a tener contacto directo con las almas. Decir, yo ya subí al cielo, ya ascendí, ya no tengo que ver nada. Él nunca ha renunciado, ni renunciará. Entonces, Él puede tener, como Dios que es y como Padre, tener contacto directo con las almas que Él quiere. Es ahí donde está la revelación privada. Tener contacto directo con las almas a fin de instruirlas. A este propósito es muy conocida la profecía del profeta Joel. Revelación privada que está fundada en la revelación pública de la Escritura. Entonces, en el profeta Joel, en el capítulo 3, verso 1, se lee lo siguiente: sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Entonces, cuando esto sucede, aquí nos apoyamos en esta cita del profeta Joel. Entonces, esto sirve para responder a los que llegan a negar que estas revelaciones se den, que no hay visiones, que no hay nada. Entonces hay que preguntar, ¿y esto que dice aquí el profeta? ¿O también vas a negar lo de la Biblia? Por eso pues decimos que son posibles, porque ya lo había anunciado el profeta. En segundo lugar, son reales.
esas revelaciones privadas son reales. ¿Por qué son reales? Por lo menos en ciertos casos, por el simple hecho de que la misma iglesia permite que algunas de esas revelaciones circulen dentro de los fieles. Y algunas, por ejemplo, lo que les decía, hay mucha, la devoción al Sagrado Corazón o al Sacratísimo Corazón. ¿De dónde viene? De una revelación privada que Jesús dio a Santa Margarita María Alacoque. La devoción a la Divina Misericordia de una revelación privada que Jesús estuvo dando a Santa Faustina. Y así podemos encontrar cuántas veces la iglesia ha reconocido y hasta ha puesto un culto litúrgico para honrar. Yo creo que de todas las revelaciones privadas, el culto más que ha sido universal y más constante es al Sacratísimo Corazón de Jesús. Entonces con eso nos está demostrando que sí se puede. Los criterios para aceptar la realidad de una revelación y para distinguir el elemento humano que se puede infiltrar son tres a considerar. Uno, la persona que recibe el mensaje o la revelación. La persona que recibe la revelación. Dos, la materia a la cual se refiere la revelación. Y tres, el efecto que ello produce. ¿Qué persona es? ¿Cuál es el contenido de la revelación? ¿Y qué efecto produce esa revelación? Uno, la persona favorecida con esa revelación privada, con ese mensaje. La persona favorecida por la revelación debe ser considerada en sus cualidades, tanto naturales como sobrenaturales. Cuando tú sabes que alguien, tú quieres saber cómo es esa persona, cómo vive, qué hace. Conocer sobre sus cualidades naturales y sobrenaturales. Las naturales, lo sea, cómo es su temperamento, si es una persona equilibrada o no. Si es una persona neurótica o histérica, cualidades intelectuales, si la persona es de buen sentido o por lo contrario, es una persona fantasiosa y exaltada. Entonces, cuando alguien te dice que alguien está recibiendo, tú te vas a fijar de veras cómo está viviendo la persona, porque entonces no puede ser verdadero. Entonces, tenemos que atender a lo real, a la persona que es la que dice que está recibiendo, a la persona favorecida. Cualidades morales. Si es completamente sincera, una persona que te dice que está y es muy mentirosa, ¿le crees? Cualidades morales, que sea sinceramente, ella a su modo de ser, que sea sincero, que sea honesta. Luego, que no sea bien, si está inclinada a exagerar
o a inventar. Las cualidades sobrenaturales, o sea, si está dotada de virtudes, cómo es y cómo vive. Si está dotada de virtudes sólidas, si es obediente y de manera particular, si tiene una sincera y profunda humildad. Eso es lo que tiene que fijar, porque por algo Dios se está manifestando, aunque más rara vez se puede manifestar a gente que está mal, para que se vea su obra, pero inmediatamente, si él está recibiendo de Dios, tiene que haber un cambio. A mí me toca muchas veces personas que me hablan y pues que me cuentan que yo estoy recibiendo, o pregúntele al Señor para ver si esto es de Dios y todo esto, ¿no? Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuál tiene que ser mi criterio para saber y no engañarme, ni engañar a la persona, decirle que sí cuando no? Entonces él me responde, ¿cuántos dicen yo recibo? Pero fíjate cuántos te dicen yo vivo lo que recibo. Por eso es muy difícil que los sacerdotes y obispos crean, cuando ven que no está haciendo, no está viviendo ni ellos mismos lo que dicen que están recibiendo. La otra que me daba como criterio era aquel a quien yo le doy, le pongo un director espiritual. Porque si tú recibes y tú te juzgas a ti mismo, ¿es válido tu juicio? Entonces, aquí podemos añadir a esto que el Señor me decía, sin decir nombre. Había un muchacho, pues que anda por acá todavía, por arriba y por abajo, dando mensajes y todo eso, ¿no? Entonces, un día fue al arzobispo de su diócesis a decirle que la Virgen le estaba dando mensajes y que sabe cuánto. Entonces el arzobispo le dijo, sí, voy a preguntar algo a la Virgen. En cuanto tenga la respuesta, me la traes. Nunca le llevó nada porque no recibió nada. Acuérdense que un obispo puede hacer esa pregunta. ¿Qué fue lo que le dijo Fray Juan de Zumárraga a Juan Diego? Que le dijera a la Virgen, tráeme una señal para ver que de veras te está mandando la reina del cielo. Y la Virgen no se negó. Ellos tienen derecho, pues, para hacer un juicio, ver las pruebas. Entonces, pues esto es lo que tenemos nosotros que entender para cuando una persona nos diga, porque ahorita sí hay mucho de profecía, pero también hay mucho de falsos profetas. El criterio que Jesús daba para conocer lo falso de lo verdadero es por los frutos se conoce. Árbol bueno da frutos buenos. Árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Es una cosa que todos entendemos. Así también el que recibe o dice que pues tiene que verse los frutos en su vida. Pues si no en el pasado, ¿cómo vivió? Por lo menos de cuando dice que esté viviendo aquello.
Entonces, yo veo hay personas que se acercan y así con soberbia pues presumen que reciben y que esto, caray. Y casi en eso siempre hay hallado falso, porque está la soberbia. Pero en cambio otros con humildad preguntan, Padre, pues yo no sé qué me está pasando, a ver usted explíqueme esto, me pasa esto, pues escuché esto. Es la característica de los verdaderos, la humildad. ¿Por qué la humildad? Si Dios no nos da la humildad y no está la humildad, entonces lo que Dios nos da nos va a hacer daño. ¿Por qué? Nos vamos a inflar, nos vamos a querer mucho. Y entonces, en lugar de que sirva lo que el Señor me está dando para mi salvación, caigo en la soberbia. Por eso, incluso la primer virtud que Dios da a un alma que es piadosa y que le está pidiendo es la humildad. Entonces la humildad lleva a reconocer que por nosotros somos nada, tenemos nada, ponemos nada. Como decía San Pablo, en las cualidades, si hay algo, no soy yo, sino es la gracia de Dios en mí, la que está haciendo su obra. Ahora, todos estos elementos, cualidades naturales y sobrenaturales de la persona, si acaso resulten positivos, no prueban con seguridad la autenticidad de la revelación, pero son muy valiosa ayuda para juzgar el valor de las afirmaciones de la persona que se dice favorecida. Las revelaciones, favorecidas las revelaciones. Si por el contrario, los mencionados elementos resultan negativos, la autenticidad de la revelación no sería para considerarla. Entonces, esto tenemos que entender. Primero se hace una evaluación. La Iglesia siempre no rechaza que se dé la revelación privada, pero no se va a creer de todo lo que va y le diga a la gente. Tiene sus normas para analizar si aquello es verdadero o no es verdadero. Es allí lo que dice el Evangelio, los frutos se conocen. Ahora, muchas veces hay que distinguir eso. En este tiempo, Dios se está manifestando mucho, así como dice el profeta Joel. Pero hay que entender si aquello que Él está revelando es personal. O es para 2, 3. Y cuando ya es para toda la iglesia, entonces, incluso, ¿verdad? Aquel que está recibiendo tiene todos sus escritos y los tienen que mandar a Roma para que los analicen. Es muy fácil que el Señor nos haga ver algo, pero es personal y que entonces queramos nosotros hacerlo general. Recuerdo hace años, estábamos en un retiro y allí estaban 2 señoras. Una era amante, o había sido más bien amante del esposo de la otra señora que estaba allí. Entonces, pues desde luego,
a la que le habían quitado el esposo, pues no se iba a sentir tan a gusto con la otra. Pero el Señor le hablaba. Entonces en un momento estábamos así y luego dijo, el Señor dice que nos abracemos y nos pidamos perdón. Y entonces fue a ver a la mujer, ¿verdad?, que había sido el amante de su esposo, por abrazarla, pero le daba pena levantarse ya sola e ir a buscarla. Entonces el Señor nos dice, entonces pues muchas veces eso hay que distinguir, porque si nosotros nos abrimos al Señor y no nos damos, Él nos puede estar hablando, pero muchas veces es en lo personal, quiero de ti esto, sin que tengas que andarle diciendo a los demás, porque es privado, pero además de ser privado es personal, es para ti. Y es lo primero que tenemos que entender. Si cuando dice el Señor algo, es de veras para nosotros, como le preguntó Pedro, ¿lo dice por nosotros o por los demás? Porque allí muchas veces esto se da. Creo que esta es una orientación buena a las personas que me estén escuchando y pues que ya lleven un crecimiento espiritual, pero para los que todavía no, pues se den cuenta lo que Dios hace y nunca nieguen cuando hay revelaciones privadas, porque sí vienen de Dios, pero tenemos que ir teniendo criterios. Otro criterio para aceptar la realidad de una revelación, de revelaciones privadas, es la materia a la cual se refiere la revelación. Cualquier revelación auténtica, no solo aparente, que sea contraria a la fe, a las buenas costumbres o a la decencia, debe ser rechazada inexorablemente, porque Dios no puede contradecirse enseñando cosas contrarias a las que enseña la Iglesia, custodia oficial del depósito de la fe. O sea, si alguien sale con que está recibiendo esto y aquello, pero tú ves que eso es contrario a la fe de la Iglesia, vamos a decir, uno dice, yo vi el infierno y vi que el demonio le quería pedir perdón a Dios o los condenados. Esto es contrario a lo que enseña la Iglesia. Ellos jamás, de los jamás les podían. Aunque muchas veces la persona le viene este pensamiento, no sé si te habrá venido ay Dios, y si al fin del mundo el demonio le pidiera perdón a Dios y Dios le perdonaba y todo se iba al cielo, eso es imposible. Porque ellos, Satanás y sus ángeles, desde el momento que decidieron desobedecer a Dios, ellos conocían cuál era su consecuencia y lo hacían de una manera irreversible. No les importaba, ni les importaría, ni les importará. ¿Ya? Entonces, decíamos que si el que está diciendo que recibe y sale con cosas contrarias a lo que enseña la Iglesia, fuera. Esto es lo que examina primero la Iglesia para ver la autenticidad de una revelación privada. ¿Cuál es su contenido? Que su contenido vaya de acuerdo a lo que enseña la revelación pública, la Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia.
Otro tanto se puede decir de las cosas que se oponen a la enseñanza unánime de los padres de la iglesia. Es donde entra la tradición. Los padres de la iglesia fueron los primeros obispos. Los padres de la iglesia, se entiende, los que inmediatamente siguieron a los apóstoles. Otros que ya vivieron más tarde, pero que por sus escritos, todos son importantes. Y entonces a eso se les llama padres de la iglesia, donde ellos escribieron muchas cosas, sobre todo del dogma. Entonces, otro tanto puede decirse de las cosas que se oponen a las enseñanzas unánimes de los padres y los teólogos. Hay teólogos que dan opiniones y analizan y todo, no. Se refiere a los teólogos, a los grandes maestros, San Agustín, Santo Tomás y todos ellos, que escribieron la teología, que es la base de la iglesia, que es lo que se estudia en el seminario para prepararse y capacitarse para el sacerdocio. Entonces, a esos teólogos se refiere. Si alguien sale con mensajes, van en contra de lo que enseñaron los padres o los teólogos, no es cierto. También la petición de cosas imposibles de hacerse no pueden admitirse como provenidas de Dios, si por el contrario lo que contienen las revelaciones privadas no solamente son ortodoxas, sino superiores a la capacidad natural del escritor. Se tiene un criterio positivo de sus orígenes sobrenaturales. Vamos a suponer que Dios le da a una persona que ni estudios tiene casi y le está revelando cosas de teología y cosas así. ¿Ves? Esto no es para la mente de esta persona, no tiene capacidad para hacer eso. Esto es de Dios. Ahí no cabe duda, porque está en algo sobrenatural. Un tercer criterio para aceptar la realidad de una revelación se refiere a los efectos producidos por la revelación. Por los frutos se conoce el árbol. Las revelaciones auténticas, verdaderas, producen serenidad, paz. Las falsas producen turbación, tristeza, desaliento, etc. Todos estos frutos del arte diabólico. Entonces, lo que decíamos por los malos, aquel mensaje que produce en la persona. Lo que viene de Dios tiene que producir en nosotros paz, gozo, alegría, aunque muchas veces aquello que te están corrigiendo te duele, pero dentro de todo esto, pues tú reflexionas, sí, estoy fallando a Dios. Entonces, todo lo de Dios debe producir en nosotros paz. Todo lo que trae inquietud es el demonio. Entonces, allí pues tenemos ese otro criterio, es el tercer criterio. Las verdaderas revelaciones fortalecen el alma en las virtudes, especialmente en la humildad.
fortalecen el alma en las virtudes. Entonces que tú lees aquello, te da paz, te da ánimo, dices, ay, esto me gusta. Y cuando tú estás leyendo o escuchando, pues sientes mucha paz y como dicen por ahí, se siente bonito. Y viene el deseo, por lo menos en ese momento, si es una cosa que nos está exhortando, nos está corrigiendo el Señor, pues viene el deseo de yo quiero cambiar en mi vida, de yo quiero dejar este pecado. Ahí está, porque esto viene de Dios, fortalece el alma en las virtudes, especialmente en la humildad. En cambio, las falsas producen orgullo. También es necesario tener presente que una revelación puede ser real, o sea, verdadera en la esencia y falsa en sus detalles. O sea, sí, pero es falsa en ciertos detalles que está diciendo. Veamos por qué y cómo se puede dar esto. Esto es debido principalmente a la mezcla de las actividades humanas naturales del vidente, sin que se dé cuenta, con la acción divina sobrenatural de Dios, y se manifiesta en forma especial en las revelaciones escritas de personas dotadas de fantasía extraordinariamente vivaces. Vamos aquí adelante y luego explico. Con motivo de esta infiltración, o sea, que pueden venir las cosas de Dios, pero también se infiltra lo humano. Vamos, tenemos 4 evangelios o 4 evangelistas. Y tú puedes leer la misma cita en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y es distinto. Cambia palabras y cambia esto. ¿Por qué? Porque cada uno añade su manera de ser y sentir. Pero el autor verdadero de este evangelio es el Espíritu Santo. Ellos son nomás los que mueven la pluma. Pero el que verdaderamente es el autor es el que inspira y es el Espíritu Santo. Pero allá al escribir no deja de entrar lo humano. Yo he visto también en muchas personas que reciben pues esa locución interior y la pasan exterior el mensaje, y cada uno entra como es la persona, en palabras que se repiten, porque ahí está también lo humano, está lo que se recibe de revelación, pero está lo humano de la persona a la que el Señor está usando. Siempre habrá esa mezcla entre lo divino y lo humano. En todo. En nosotros, en todo, hay mezcla. Conocemos lo de Dios, nos gusta, pero luego cometemos el pecado. Mezclamos las cosas. Entonces, con motivo de esta infiltración, sucede a veces que en las revelaciones privadas se encuentran errores de ciencia física, de ciencia histórica, ideas, prejuicios o sistemas teológicos, etc. De esta manera se presenta como divinamente
reveladas, cosas que son producto de la imaginación. De hecho, Dios no se detiene a corregir los prejuicios y los errores científicos que pueden encontrarse en la mente y en los videntes, porque se ocupa del bien espiritual y no de la formación intelectual. Voy a explicarles a ver si me entienden. El Señor da, pero entra a la parte humana de la persona en lo que dice. Y a veces, pues, hasta por su ignorancia puede haber un disparate. Vamos a decir, Dios me había dicho que me va a hablar mañana a las 9 de la mañana. Llegué el otro día, recibo el mensaje, eran las 12, ¿verdad? Me dijo el Señor que estaba ocupado en otras cosas y por eso hasta ahora me lo dio. ¿Cómo va a ser que Dios ayuda? ¿Verdad? Pero yo entendí, yo pensé a 1 hora y ya como no fue ahora, entonces yo invento y digo cosas que no son. Pero dice, lo importante, te voy a poner un ejemplo. A ti en tu cumpleaños te regalan, ¿verdad? Te llevan un regalo, una caja. ¿Qué es lo más importante para ti el regalo? ¿Cómo va envuelto el regalo? ¿De qué color le pusieron el moño o lo que tiene adentro? Pues así es. Tenemos que buscar muchas veces entre tantas palabras lo que es verdaderamente la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Porque todas esas palabras entra lo humano. Es la mezcla. Nadie somos perfectos, ni puede estar puro el mensaje, la enseñanza de esa revelación privada. Dios también al hablar se acomoda la mentalidad de la persona. Como les hablaba a los niños de Fátima y cómo le habla allí Jesús de la Misericordia a Santa Faustina. ¿Verdad que es distinto? Entonces cada quien como es su edad, él se acomoda a nosotros. En tercer lugar, la revelación privada, además de ser posible y auténtica, también son relativamente raras. Hay revelaciones de alguna manera que son auténticas y son muy raras. Luego veremos. En efecto, se trata de intervenciones sobrenaturales, extraordinarias, por eso fuera del ordinario, no comunes. Por esto, la Iglesia al presentársele afirmaciones de revelaciones, siempre ha utilizado hacerlo con muchas reservas y ha procedido con gran cautela y con extrema prudencia. Fíjense cómo actúa la Iglesia. No se cree luego. A ver, vamos por partes. Ver quién es la persona. Entonces también hay muchos que apagan. Eso no puede ser, ¿no? Hay que actuar como tiene que ser.
con prudencia. Su aprobación, cuando es concedida, debe entenderse más en modo negativo que positivo, en el sentido de que tales escritos en general nada hay que sea contrario a la fe y a la costumbre. Mire, así revelación privada extraordinaria. Ustedes han visto algo, han estado saliendo muchos, ya ahorita se están dando más a conocer porque no eran tan conocidos, las apariciones de la Virgen en Garabandal. Se tomó película, como un ángel llegaba y les daba la comunión a los niños. Nadie veía al ángel, pero sí veían con sus propios ojos que aparecía la hostia. Y como ellos caminaban para atrás, sin tocar, sin nada. Son raras las cosas, ¿verdad? A esto se está refiriendo, pero sí se dan. Son muy raras estas cosas. ¿A cuántos que han recibido revelación privada ha venido un ángel a darle la comunión? ¿Verdad que casi no cuenta? Dios actúa como quiere y cuando quiere. No a tu criterio, no a lo que piensas, pues no, esto no puede ser. Pero sí hay que ser muy prudente, muy cauteloso, analizar, ver las cosas, tener un fundamento. En una revelación privada para decir sí o no, yo le pregunto a una persona, ¿en qué te fundas? Cuando lo niega, ¿en qué te fundas para decir que no es cierto? En cuarto lugar, la revelación privada necesariamente están subordinadas a la revelación pública. Se deben ser juzgadas a la luz de la revelación pública. Si son conforme a ella, pueden ser verdaderas. Si al contrario son contrarias a ella, debe considerarse dudosa, es decir, ni necesariamente falsa, ni necesariamente verdadera. Lo que es inseguro, indiscutible, como es la revelación privada, deben ser juzgadas a la luz de lo que es seguro, indiscutible, como la revelación pública. No es la revelación pública la que depende de la revelación privada, sino que la revelación privada son las que dependen de la revelación pública. Volvamos atrás, la revelación pública, todo lo que está en la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es lo que tiene, ¿verdad? Entonces, no se va a basar la revelación pública en la revelación privada. Es decir, está mal la iglesia porque aquí no está diciendo esto y acá dice esto. Al contrario, si la revelación privada está contraria a la revelación pública, está mal. La revelación privada debe depender de la pública. Como les digo, Jesús dijo, he dado a conocer todo lo que sé de mi Padre. Pero también dice, cuando promete el Espíritu Santo, Él les llevará la verdad. Y tengo muchas cosas que decirles, pero aún no las comprenden. Pero ya que esté el Espíritu Santo, entonces las entenderán.
Entonces, todo esto tenemos que entender acerca de la revelación privada. Voy a parar aquí en este último número, que es la revelación privada. Necesariamente debe estar subordinada a la revelación pública, porque quiero darles una enseñanza que es aparte. Porque a mí me urge que ustedes verdaderamente traten de salir de su pecado. Habíamos visto en las pláticas anteriores de los lazos, de los sellos, de las ataduras, esto. Ahora, quiero compartir lo que el Señor me enseñó, que tanto nosotros los sacerdotes como ustedes los laicos tienen que hacer oración para cortar esto cada mañana. Entonces nosotros llevamos sellos que vienen a ser llevamos sellos en la mente. Esos sellos nos impiden ver nuestra propia realidad de cómo estamos verdaderamente a los ojos de Dios. Hemos visto que los sellos producen ataduras y que vienen por las heridas o que vienen por los pecados repetitivos que hemos cometido. Esos sellos se convierten en ataduras y allí tienes el pecado que no puedes quitar. Entonces, ¿qué producen o han producido o está en nosotros por todos esos sellos? Han producido en nosotros, nos impiden que veamos nuestra propia realidad. ¿Cómo estoy yo a los ojos de Dios? Esos sellos no me dejan. Y por eso no funciona muchas veces el examen de conciencia, o ni lo queremos hacer. Entonces hay que cortar, hay que anular, hay que destruir esos sellos que me están impidiendo conocerme a mí mismo y verme como yo estoy a los ojos de Dios o como Dios me está viendo. Porque siempre nosotros nos vemos o nos sentimos a nuestro favor. Pensamos que no estamos tan peor, nos comparamos con gente peor que nosotros para no quedar tan bajos. Pero nunca nos comparamos con gente que está más arriba que nosotros. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser menos. Entonces, esos espíritus que se han producido por las heridas o por el pecado repetitivo están controlando esto. Entonces, si yo no llego a mi realidad de cómo yo estoy verdaderamente a los ojos de Dios, ¿qué va a pasar cuando me muera? Pues yo voy a pensar que la voy a hacer y que voy a llegar muy alto allá al cielo, y a lo mejor ahí nomás de panzazo, dejando los pelos en el alambre. Pero si tú llegas a entender cómo estás a los ojos de Dios,
cada día te vas a esforzar más por tu santificación. Ya se va a quitar esa palabra. ¿Cómo estás? Más o menos. Somos exigentes con los demás y fácil ponemos el dedo, acá y allá. Pero nosotros, se te olvida, mira, apunta con un dedo y 4 te están apuntando a ti. Con un dedo apuntamos y mira, al apuntar, ¿cómo están los otros 4? ¿A quién apuntan? A ti. Entonces, para saber cómo realmente estoy a los ojos de Dios o cómo Dios me ve. Asimismo, todo manejo ambiental maligno que me lleva a la superficialidad de la vida. Una vida superficial, una vida con mentiras, una vida de falsedad, una vida de hipocresía, una vida doble. Aparento ante nosotros. Volteo los ojos para que soy muy santo. Es una cosa, es unos espíritus que están en el ambiente. Y así como hablamos en el ambiente, ¿verdad? Las cosas del smog o ahorita te pones el tapabocas y todo lo que puedes para que el ambiente no te dé el virus. Pues así en el ambiente hay esos espíritus que vemos en toda la gente, que están también en nosotros y no nos damos cuenta. Por eso repito, cortar todo manejo ambiental maligno. Todo manejo ambiental maligno que me lleva a la superficialidad de las cosas. Es una de las cosas en nuestro ambiente. La gente es muy superficial para todo. Vivimos un tiempo de like, de lo desechable. ¿Cuántos van al matrimonio así? Pues al cabo se nula. Superficial. Y por eso actuamos como actuamos. Si nosotros en lugar de ser superficiales somos profundos, pues sabemos nuestra conducta a dónde nos puede llevar al morir. Entonces, en el ambiente hay mentira, falsedad, hipocresía y doble vida. A ver, ¿tienes algo de esto? ¿Has mentido? ¿Has sido hipócrita? ¿Ha habido en ti falsedad? ¿Has llevado doble vida? Si nosotros no combatimos esto, ahí siempre vamos a estar detenidos. Por eso muchas veces la gente que ya busca a Dios y que ha crecido, llegó un momento en que ahí nos quedamos anclados, estancados. No salimos de ahí. Ya, como el que cae en un pantano, está estancado, quiere salir, hace un pie, y para sacar el otro, y para sacar el otro, y para sacar, está en el mismo lugar siempre. Yo te pregunto, si no tienes esto, ¿has progresado sin parar en tu vida espiritual? ¿O te sientes estancado? Haz un balance de tu vida espiritual entre lo que Dios te da y lo que ha progresado tu vida espiritual. Entonces,
Esto se debe cortar, destruir y anular por el poder de la sangre de Jesús, con el poder de mi bautismo. Todos esos espíritus de falsedad, de mentira, de hipocresía, de vida doble. Entonces tú te convertirás en una persona muy honesta, muy sincera, muy humilde. Pero mientras están estas cosas, cuando te vas a confesar, dile al Padre: soy la misma o el mismo y traigo lo mismo. Repetir los mismos pecados. También me daba el Señor de cortar, destruir, anular otras ataduras. Atadura de oración, atadura de pensamientos, atadura del corazón, atadura de sexualidad, y todo produce atadura de enfermedad. Te voy a explicar cada uno. ¿Qué es atadura de oración? Que te atan, porque estos 4 lo están trabajando los brujos y todos los que están con el demonio para impedir a que nosotros progresemos y hacernos caer. Hacen un trabajo, una atadura, atan a la persona. Primera atadura de oración: que no hagan la oración el tiempo suficiente, que no hagan la oración con devoción como se debe, que te dé flojera hacer oración, que te estés durmiendo cuando estás haciendo la oración. Yo te pregunto, ¿te pasa algo de esto? Esa es la atadura de oración. Segundo, atadura de pensamiento. ¿Qué pensamiento tienes? Piensas muchas cosas, deseas muchas cosas en tu vida, pero yo te pregunto, ¿cuánto deseas tu santidad y qué estás haciendo para lograrla? No alcanzas a llegar a entender que es lo más importante de tu vida, que un día te vas a morir, todo lo vas a dejar y lo bueno que hiciste es lo único que te vas a llevar. Atadura de pensamientos. El demonio pone otros pensamientos que acá, que allá, y cuántas cosas pensamos, pero esto no lo pensamos. Tercero, atadura de corazón. El corazón se nos apega a muchas cosas y a las personas, y hasta aquello que es ilícito pecado. Y hacemos de aquello muchas veces un ídolo. Le damos el corazón, la parte del corazón que le corresponde a Dios, se lo damos a esta persona o a estas cosas. Ahí tiene tu corazón atadito para que no se suelte. Por último, atadura de sexualidad. Ahí está. ¿Quién se escapa de esta atadura? De pecado de sexualidad. Puede ser de pensamiento, de deseo, de obra. Allí es donde están trabajando. Entonces piensa tú que se ha llevado una vida doble, que no sepan, que no acá y acá y acá. Entonces, dime, ¿por qué la gente se enferma y se siente mala de los nervios y tiene una depresión? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de dónde viene una depresión? Mira, el sistema nervioso, los nervios son como una liga. Les tiras y les sueltas y vuelve a su normalidad. Pero les tiras una liga.
y ya la vences y ya no vuelve a su normalidad. Así son los nervios. Eso se estira en esos pensamientos, en todas esas cosas que te pasan negativamente, en todas esas cosas muchas veces de conciencia, en esas cosas que no sepan los demás y que estamos haciendo estas 4 cosas. Lo anterior, poca oración, otros pensamientos, el corazón está en nuestra parte y caemos en pecado de sexualidad. Entonces todo esto es llevar una vida doble, aparentar acá. Entonces ya la persona cae en una presión, esto se enferma, el pecado enferma. Entonces ahí está la última atadura de enfermedad. Entonces esa persona ya está fuera de combate para trabajar para Dios. Van a ponerles aquí en la pantalla esto para que ya de ustedes después de su teléfono lo puedan pasar. Muchos no se puede pasar. También, si a esto viene alguna pregunta, pues pueden escribirla para contestarles. Después de esta plática se las van a mandar, se las van a poner para que ustedes la van a buscar en su teléfono y ya ahí la escriben y empiecen en esa lucha. Démosle gracias al Señor porque Él nunca nos abandona ni nos ha abandonado, porque Él nos ama y quiere nuestra salvación. En cada momento nos da lo que más estamos necesitando, en lo personal y en general en la iglesia. Una de esas maneras es manifestársenos a través de los mensajes, a través de la revelación privada, a través de apariciones, a través de una locución interior en tu corazón y de distintas maneras. Aprende a abrir tu corazón al Espíritu Santo. Prepárate en estos días para el domingo, la gran fiesta del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, para que pidas al Espíritu Santo te dé toda esa luz, te dé esas emociones, esas inspiraciones, esa locución, lo que Él te quiera dar, que sirva para tu salvación. Pero hay que orar más, porque el Espíritu Santo se recibe en oración. Esta fue la recomendación que Jesús les hizo. No se vayan de Jerusalén, permanezcan ahí orando para que reciban el Espíritu Santo. Y así ustedes sean mis testigos, empezando de Samaria, Jerusalén y hasta los últimos rincones de la tierra. Para esto quiere darnos al Espíritu Santo, para que Él nos enseñe, para que Él nos instruya y ser testigos de su amor en el mundo. Sigue, lucha. No creas que el demonio es más fuerte. Si tú de veras estás con Dios, lo vas a vencer como Jesús lo venció en el desierto. En Cristo podemos vencerlo, pero sin Cristo no podemos hacer nada. Fue lo que Él mismo me dijo. Sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Tienes que sacar de estas pláticas cosas concretas para tu vida que te ayuden, que las pongas en práctica,
Por eso yo te voy explicando, para que vayas entendiendo. Démosle pues gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por sus manifestaciones. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra Lucifer. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra Lucifer. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María concebida sin pecado, que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes por siempre. Amén.